amiga. Hola, hermano y hermana, amigo, amiga. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Nosotros estamos en el libro La complicidad en la obra del Señor. Y estamos en la semana número 3. Semana 1 y 2, nosotros vimos sobre Timoteo, que este estudio está hablando de las cartas del apóstol Pablo a su joven cooperador Timoteo, y hoy llegamos a la semana número 3, que habla sobre el autor, que es el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver parte 1 esta semana y en la semana próxima la parte 2, con este mismo título. Abriendo 1 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo 1 y 2, vemos que estas cartas fueron escritas por Pablo a su joven cooperador Timoteo. Y al comienzo de esta semana, nosotros vemos una ayuda de nuestro querido hermano Pedro Don para nosotros. En verdad también manifestando una preocupación de que cuando nosotros hablamos sobre estos libros, sobre los libros de la Biblia y ahora sobre estas dos cartas de Pablo, la meta no es un mero estudio bíblico. Entonces, lo que nosotros queremos ver es conocer más el plan de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros necesitamos encontrar la voluntad de Dios dentro de la palabra. Y si usted toma solo como un estudio teológico, usted no consigue tal vez alcanzar este objetivo. Entonces, esta es una preocupación. ¿Y por qué él tiene esa preocupación? Porque históricamente nosotros vemos el pueblo de Israel que Dios le dio la ley al pueblo. Entonces, cuando el pueblo recibió la ley al comienzo, él era simple, pero después aquello se tornó una religión, la religión judía. O sea, a lo largo del tiempo, la tendencia es que el hombre se torne complicado. Recibe la palabra con simplicidad, pero después se torna complicado. Por eso que es importante que nosotros seamos ayudados en este aspecto al leer la Biblia y al estudiar la Biblia. En otro ejemplo es nuestra situación. Cuando comenzó la iglesia primitiva, la situación era muy parecida. Personas simples, ahí tenían pocos apóstoles llamados por el Señor, más 120 galileos. Después los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, las personas se fueron convirtiendo, y en este ambiente de simplicidad, la voluntad de Dios era realizada, era hecha por medio de las personas. Pero después, al final del primer siglo, nosotros vemos que la degradación entró en la iglesia y muchas disputas religiosas, filosofías entraron, estudios, cada uno defendiendo un aspecto de la verdad. Y hasta hoy nosotros vemos todo el sistema religioso actual. Entonces, por causa de esto, es que la intención no es hacer un mero estudio teológico. Estas dos epístolas del apóstol Pablo desea que volvamos a la pureza del Evangelio de Cristo. Y en las dos primeras semanas, nosotros vimos que el joven Timoteo, cooperador de Pablo, era una persona muy cercana a Pablo, muy alineada con el apóstol, y con quien el apóstol podía contar. Por ejemplo, el apóstol estaba en una situación de dificultad, pasando por restricciones,
Él podía tener en Timoteo alguien que podría visitar a las iglesias, suplir a las iglesias, supliendo a los hermanos. Entonces, gracias al Señor por este joven cooperador. Y hoy Dios necesita tener en la iglesia esta aliada de Él, personas sensibles a su voluntad, que hagan de hecho la voluntad de Él, cumplan el plan de Él aquí en la tierra. Y el Señor, Él vino, vivió aquí en la tierra, sufrió, murió, resucitó, ascendió, pero la obra de Él no se detuvo y esta obra necesitaba tener continuidad por medio de la iglesia. Y algo interesante que nosotros vemos también en esta semana, que aunque la iglesia haya recibido esta incumbencia, esta misión de parte de Dios, de dar continuidad a su obra en la tierra, nosotros sabemos que esta obra solo puede ser ejecutada por medio del Espíritu. Ella no puede ser ejecutada por medio del hombre natural. Es llevada a cabo por medio del Espíritu. Por eso que nosotros vemos que Dios antes habitaba en luz inaccesible. El hombre no podía tener acceso al Padre, pero un día este Dios se encarnó. En el Hijo Él se manifestó al hombre, Él vino en carne y se tornó accesible. Y más que eso, después de su muerte y resurrección, Él se tornó el Espíritu que da vida. Entonces miren, un Dios que era inaccesible al hombre, Él se tornó disponible al hombre por medio del Espíritu. Entonces, esta es la belleza de la Trinidad. Es el Dios triuno que muchas veces no podemos explicar a las personas. Por un lado, nosotros vemos que el Señor hoy está a la diestra del Padre. El Hijo se sentó a la diestra del Padre. Pero al mismo tiempo, ¿cómo entender que al mismo tiempo que Él está allá, Él está dentro de nosotros? Sí, es posible que entendamos esto porque Él se tornó el Espíritu. En el tiempo que Él está allá, Él también está dentro de nuestro espíritu. Y fue dada una ilustración muy buena a partir del libro de Deuteronomio, capítulo 8. Me gustaría leer con ustedes el versículo 7. Dice así: es una de las explicaciones, una de las mejores explicaciones para que entendamos cómo funciona el Dios triuno. Cómo Él hizo para poder dispensarse al hombre. Aquí habla sobre la tierra de Canaán. Y dice lo siguiente: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Entonces, aquí nosotros tenemos manantiales profundos, o sea, un lugar que el hombre no tiene acceso al agua, pero al mismo tiempo tenemos las fuentes, por medio de las cuales este manantial puede ser alcanzado por el hombre en la tierra. Y más que los manantiales, tenemos los arroyos de aguas que están corriendo. Y nosotros vemos algo interesante en esta figura. Nosotros tenemos el manantial, agua, en la fuente, agua, y en los arroyos, agua. Entonces nosotros vemos el mismo elemento común en los tres ambientes, en las tres situaciones. Esto nos muestra que cuando usted está disfrutando de Dios en el Espíritu, usted está disfrutando de este mismo Dios que es el Hijo, y usted está disfrutando de este mismo Dios que es el Padre. Antes tan inaccesible a nosotros, pero ahora tan accesible por medio del Espíritu. Esta figura es maravillosa. Los manantiales, las fuentes y los arroyos de aguas. Entonces, el Espíritu, Él tiene este aspecto esencial, la esencia de Él, el propio Dios, todo lo que Él es, está disponible para nosotros. Y también tenemos el aspecto económico, que Él fue dispensado a nosotros para que la obra de Él fuese realizada. Entonces, en este sentido,
Él se dispensó esta economía de Dios. Este es el aspecto de este Dios. Tiene un plan, una economía que es Él mismo dispensarse como vida para dentro del hombre. Entonces, este Espíritu es el que capacita a la iglesia para realizar la obra de Dios, lo que muchas personas a veces confunden. Tienen que realizar la obra de Dios en sí mismo, con su capacidad y fuerza, elocuencia. No, la obra de Dios es realizada por medio del Espíritu. Y aquí, en Mateos capítulo 28, versículo 18, nosotros vemos que el Señor, Él, hasta el versículo 19, el versículo 18 hasta el 19, nosotros vemos que Dios dio una incumbencia, una comisión para el hombre. A medida que las personas creen en el Señor, ellas reciben de parte de Dios una comisión, una incumbencia, una misión. Dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia recibió una misión. Cuando Dios se dispensó al hombre que creyó en Él, no solamente se quiere dispensar, el hombre tiene a Dios en sí, pero Él se dispensó para dar una responsabilidad al hombre, dar una comisión, darle una misión para nosotros, para la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de que nosotros estamos aquí en la tierra para predicar el Evangelio. Nosotros no estamos aquí para simplemente vivir como cristianos, como hijos de Dios, sino que estamos aquí para cooperar con Dios en la predicación del Evangelio, salvando a las personas, rescatando a las personas, no solamente sacando a las personas del lago de fuego, porque en la predicación del Evangelio nosotros terminamos cambiando el destino de las personas. Ellas iban al lago de fuego, pero ahora cambió, no van más allá. Pero no es solo esto. Aparte de sacarlas del lago de fuego, tenemos que cuidarlas y llevarlas a tener una vida normal de la iglesia. Vean, nuestra incumbencia, nuestra comisión, nuestra misión es mucho mayor de que lo que nosotros imaginamos. Y cuando el hermano habló esta palabra para nosotros, está registrada aquí en esta semana 3, él estaba con un fuego quemando dentro de él para mostrarnos cuán grande es nuestra responsabilidad, cuán grande es aquello que Dios nos confió a nosotros, y nosotros no podemos tomar esto y dejar esta comisión parada. El vivir cristiano dentro de casa, acomodado en el sofá, tenemos que salir de toda nuestra comodidad, no podemos estar parados. Esto fue muy hablado esta semana. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Hoy tenemos hermanos que salen para contactar a las personas por medio del colportaje dinámico. Nosotros también tenemos el Avanza Joven, tenemos el Expolibro, tenemos el Bucafé, nosotros tenemos grupo familiar de cuidado mutuo y multiplicación. O sea, tenemos herramientas que nos ayudan a tener contacto con las personas. Pero usted puede decir: yo no tengo tiempo para envolverme con estos ítems. Porque usted tiene que tener tiempo para contactar a las personas físicamente en su día a día. Pero nosotros podemos hacer esto por medio de los medios de las redes sociales. Podemos llevar la palabra por medio de WhatsApp a las personas, por medio de nuestros contactos virtuales. Entonces nosotros podemos, sí, ayudar a las personas ejerciendo nuestra función. Entonces, nosotros fuimos levantados por Dios, producidos por Dios, engendrados por Dios para cooperar con Él. Entonces nosotros vemos en Hechos capítulo 2 la promesa del Espíritu siendo derramada para el pueblo judío. Y ahí vemos que este Espíritu también
1 Corintios capítulo 12 dice que fue dado a beber a nosotros. Entonces nosotros pasamos a recibir este Espíritu. No solo fuimos revestidos, sino que también pasamos a beber del Espíritu. El Espíritu vino dentro de nosotros, representado como el pueblo judío ahí. Pero no solo esto, en Hechos capítulo 10 nosotros vemos que el Señor usó a Pedro para que la palabra llegase a los gentiles, el evangelio llegase a los gentiles. Esta promesa también del Espíritu fuese alcanzada también por los gentiles. Entonces allí podemos ver a los gentiles recibieron el derramamiento del Espíritu. Y este Espíritu entonces pasó a revestirnos. Entonces nosotros somos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. Estamos abrazados por el Espíritu, revestidos de Cristo. Todo eso es para que nosotros cooperemos con Dios para hacer su voluntad. Nosotros somos limitados, sí, como hombres, pero aleluya, que tenemos que dentro de nosotros el Espíritu que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él es capaz de llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces vale la pena que nosotros siempre hagamos las cosas volviéndonos al Señor, orándole a Él, dependiendo de Él, en cualquier situación. Y cuando usted está predicando el Evangelio, parece que usted está haciendo una actividad, pero usted también allí se está llenando del Espíritu. Cuando cuida de las personas parece que no, pero usted se está llenando del Espíritu. Hasta el contacto, un apacentamiento por el Espíritu, por el teléfono, por las redes sociales, el Espíritu lo va llenando a usted. A veces las personas dicen, pero no es solo hacer obras, no es solo hacer actividades. Hay mucha confusión en este aspecto y nosotros queremos dejar claro para ustedes que cuando ustedes y yo estamos envueltos con la obra de Dios, nosotros estamos llenándonos del Espíritu, estamos dejando que el Espíritu nos abrace, nos revista, estamos siendo llenos con este Dios triuno maravilloso. Que el Señor pueda encontrar en nosotros cooperadores de Él, así como Él encontró a Pablo, encontró a Timoteo, encontró a Bernabé. Nosotros vemos aquí los hermanos estaban sirviendo al Señor en Hechos capítulo 13. Entonces el Señor llamó a Bernabé y a Saulo para la obra que el Señor le había llamado, había designado para ellos que realizasen. Muy bien, entonces la palabra fuerte de esta semana es no acomodarnos. No podemos estar parados, inertes delante de tantas riquezas que fue dada a nosotros. Vamos a crear oportunidades, no vamos a estar esperando que las cosas sucedan, vamos a crear oportunidades. Es lo que está sucediendo hoy en la obra del Señor dentro de nosotros. Gracias al Señor. Muy bien. Y también nosotros fuimos ayudados mucho en este aspecto leyendo Génesis capítulo 24. Ahí nosotros vemos que Abraham, él mandó a su siervo más viejo de la casa de Abraham, a buscar una novia para su hijo Isaac. Entonces nosotros vemos allí a Abraham representado por el Padre, Isaac que representa al Hijo, y nosotros tenemos al siervo más viejo que representa al Espíritu, y la novia es la iglesia que fue buscada por el Espíritu para desposar al novio para la alegría del Padre. Y allí nosotros vemos un texto bastante interesante. Hoy nosotros tenemos la realidad de que el Espíritu está preparando a la iglesia como la novia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son personas que creyeron en el Señor, fueron regeneradas, nacieron de nuevo, pero son personas que están llenas de cosas, de imperfecciones, de arrugas,
de manchas, pero el Espíritu hace una obra en la vida de estas personas después que ellas creen, de santificación, de purificación. Entonces vienen por medio de la palabra. Estas personas son lavadas, o sea, esta novia está siendo preparada, está siendo adornada para desposarse con el novio, para ser desposada por el novio. Pero está bien, llegamos a este punto. La novia, la iglesia está siendo preparada para Cristo. Algo maravilloso, como novia para Cristo. Pero no para ahí. La iglesia no es solo la novia. Entonces nosotros vemos Génesis capítulo 24, versículo 60. Esta luz brilló para nosotros cuando nuestro hermano dio esta porción. Dice así: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendencia la puerta de tus enemigos, de sus enemigos. Entonces aquí vemos que por un lado Rebeca sería la esposa de Isaac, así como la iglesia va a tornarse la novia de Cristo, va a casarse con Cristo. Pero no solo una unión, va a ser, esta unión es para una batalla, una guerra. Al final dice así: y tenga las puertas de tus enemigos. Una batalla, una lucha allí. Por eso que hoy los cristianos a veces se acomodan a la vida cristiana. Yo soy en la iglesia, hago parte de la novia de Cristo, qué bueno, qué maravilla, qué gloria. Sí, sin duda, eso es maravilloso, pero todo esto es para una batalla. Por eso que nosotros vemos en el libro de Efesios claramente, después que habla de Cristo y de la iglesia, allí, de esta preparación en el capítulo 5 de Efesios, nosotros tenemos el capítulo 6 que nos muestra a la iglesia como una guerrera. Necesita unirse a Cristo para hacer eso. Algo muy importante en esta porción del capítulo 24 es que esta novia que es tomada por el novio es hermosa y virgen. Entonces para Dios la iglesia es bella, es hermosa y virgen. ¿Qué significa esto? Pura. Ella solo tiene ojos para Cristo, no mira para nadie más sino al Señor. Entonces Génesis capítulo 24 versículos 15 y 16 nosotros podemos tener esta percepción. Y después de esta palabra, de este ánimo, el autor habla sobre el apóstol Pablo, que es exactamente el tema de esta semana. Entonces el apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Él fue una persona totalmente consagrada al Señor y él recibió muchas revelaciones. Claro, él no solo él recibió la revelación de la economía de Dios, pero si usted ve toda la economía de Dios, los detalles, Dios le reveló a Pablo. Y es una persona que usted ve en la Biblia, en la palabra de Dios, la historia de ella, desde su conversión, su vida, su obra, hasta su muerte. Entonces, Pablo, sin duda, fue un hombre muy usado por Dios. Y él se tornó nuestro modelo de consagración, de entrega. Y Pablo, él era una persona que no buscaba esconder sus defectos, sus debilidades, sus fallas. Él reconocía, él dice así, 1 Timoteo capítulo 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces Pablo, él no escondía lo que él era, él hablaba, él dejó registrado esto: yo era así. Esto muestra su humildad, su reconocer
el reconocer la obra que el Espíritu hizo en él de cambiar su historia para tornarlo una persona totalmente alineada con la voluntad de Dios. Y él también dice que todo lo que él hizo fue en la ignorancia. Él no hacía nada en contra de Dios, pero él no reconocía a Jesús como aquel que vino de parte de Dios. Solo más tarde que él tuvo una experiencia con el Señor. Pero él dice que él hizo todo aquello en la ignorancia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 15 y después versículo 16. Gracias a Dios que Él se tornó un ejemplo para nosotros, un modelo para nosotros, y nosotros debemos seguir este modelo. Él fue muy usado por el Señor, cuidando de las iglesias personalmente y después por medio de sus cartas, cartas preciosas, las cartas que Él escribió a Timoteo en primera y segunda carta y también para Tito, son cartas pastorales, verdaderas ayudas para estos hermanos. Y aquí al final de la semana nosotros tenemos el origen, la creación y la formación del apóstol Pablo. Entonces él fue educado en Jerusalén por el renombrado maestro del judaísmo Gamaliel. Entonces, muchas personas fueron ayudadas por Gamaliel, personas de renombre en la historia. Y Pablo aprendió en su infancia, en su juventud, a los pies de Gamaliel. Era una persona de gran sabiduría. Y aquí, al final, nosotros tenemos un texto muy interesante que me gustaría leer con ustedes. El fundador del Estado de Israel, 1948, David Ben Gurión, en su libro Despertar de un pueblo, indica al apóstol Pablo como el mayor asimilacionista de la cultura judía. Esto es, alguien que promovió integración de razas y culturas diferentes para evitar conflictos en la convivencia. Miren cómo era reconocido Pablo por esta persona. Según el autor, Pablo transformó las enseñanzas de un modesto judío de Nazaret. Él se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesús. Como él no era cristiano, él se refería a Jesús de esta manera, que conquistó toda Europa en poco espacio de tiempo. Vemos, por tanto, la obra de Pablo ser reconocida por un judío fundador del Estado de Israel. Entonces, muy bien, nosotros estamos dentro de este proceso, de este contexto, y en la próxima semana nosotros vamos a ver más detalle sobre el autor, el apóstol Pablo, que escribió estas dos preciosas epístolas a su joven cooperador Timoteo. Que Dios lo bendiga a usted.